¿Qué tal, prestosos? ¿Cómo estáis? Nosotros hoy estamos en una aldea prestosísima del concejo de Piloña. Estamos en Bargaeu, celebrando algo que nos han regalado porque nos lo merecemos, que la cultura sidrera ha sido declarada por fin Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y si estamos en el canal Prestoso de Caja Rural de Asturias, ¿cómo no vamos a hablar de la sidra y de todos los honores que a partir de ahora vamos a vivir más intensamente con vosotros? Empezamos nuestros secretos de Asturias. Sabéis que en Secretos de Asturias siempre tenemos un invitado que nos habla del tema que vamos a desarrollar. Hoy, como vamos a hablar de ese patrimonio inmaterial que es la cultura sidrera, hemos elegido al presidente de la Federación Asturiana de Sidra Casera, que es Avelino Fuentes. ¿Cómo estás? Buenos días, Virginia. ¿Qué tal estás? ¿Cómo Bien, me presta? muy bien. Saludar a este ingeniero, ojo, que va a tener muchas otras cosas que aportarnos en este programa de hoy. Vamos a hablar de sidra, pero desde el nacimiento. Vamos a hablar de sidra, de cultura sidrera, mucho, y veremos todos los aspectos tenemos de la sidra. Aquí tenemos un sitio fabuloso donde lo podamos saber todo, va a ser fantástico. Vamos allá. Lo que me apetecía a mí estar en un llagar, volver, porque es todo asturiano y no asturiano hemos estado en los llagares, ¿no? Tocar viga de madera con su polvo y todo, no importa, nos encanta. Y bueno, festejar con vosotros esa nominación, ¿no? Esa ya por fin realidad. ¿Qué ha supuesto para vosotros la alegría, ¿no? De recibir la noticia, los sidreros, los caseros? Cuéntame. Para nosotros fue una alegría inmensa. Para la sidra casera es muy importante porque al final somos la base de la sidra, tanto de la sidra comercial como de la sidra casera. Todo empezó en un llagar como esto. Claro que sí. ¿Cuántos sois? Pues mira, en asociaciones de sidra casera que pertenecen a la asociación ya somos 12. Hay 3 que están formalizando ahora mismo lo que es la inscripción y ya somos 12 y esperemos que bueno, en los próximos meses o el próximo año pues seamos muchos más y estemos todos. Pero este llagar no es de Avelino, aunque él es ingeniero y nos va a contar muchos secretos en esa sapiencia, ¿no? Cómo él puede aplicar a la sidra para mejorarla, sino que es de una persona cuyos ancestros proceden de aquí, pero él es una persona que emigraron, ¿no? sus antepasados. Luego le vamos a saludar, es Eduardo Prida. Vamos a conocer a Eduardo Prida, el propietario de este llagar. ¿Cómo está, Eduardo? Muy bien, gracias. Gracias por Mucho atender gusto, a sí. Canal Prestoso. Bueno, pues es usted un indiano, ¿no? Sí. Pero esto lo conoció usted de jovencín, ¿no es así? Sí. Cuéntame. Tenía yo 16 años cuando empezamos a poner el llagar aquí. ¿Sí? O sea que esto lo vio usted poner aquí, Sí, ¿no? sí, sí. Totalmente. Vino un carpintero y unos chicos y lo pusieron y lo montaron. ¿Y usted? Y yo también con ellos. ¿Y hacían sidra? ¿Cuántos años tenía usted? 16 años. ¿Cómo se llamaba la sidra que hacían aquí? Que era casera, claro. Sidra Prida. Hermanos Prida. ¿Y para dónde iba esa sidra? A la cuenca minera. ¿Y qué recuerdo guarda usted de aquella época, Eduardo? Pues muy bien, Mucho trabajo, claro, ¿no? Mucho trabajo, pero pues alegre porque era un tiempo muy bueno de joven y de ingenuidad, no había problemas. No había problemas y empezabas a hacer una cosa, ¿no? Que bueno, la sidra siempre me gustó mucho y bueno, pues ahora es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y vamos a celebrarlo aquí con ustedes, en este llagar suyo. Así que muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias. ¿Cuántas veces hemos dicho los asturianos, después de una jornada de gimnasio o de lo que sea, Toi Mayau, porque esto es un mayu, ¿no es así, Avelino? Sí, eso es posiblemente la actividad más dura de todo el proceso de hacer sidra. Además había 3 y tenían que ir sincronizadas, ¿no? Sí, eran 3 de cada lado, tenían que ir perfectamente sincronizados porque en el momento que uno desincronizaba, pues o echaba manzana hacia otro o se chapetaban. Primero hemos pesado la manzana en esa pesa que tienen ahí en este llagar tan prestoso, que es muy antigua. Mallaban,
¿A dónde nos vamos después? Siguiente pues paso. mira, el proceso de pañar la manzana, que era lo fundamental, se llegaba, se pesaba, porque todos los llagareros compraban manzana, la manzana autóctona al 100%, además no solo autóctona, sino que era de la propia zona. Acto seguido, mayo, se mallaba, se picaba toda la manzana y pasaba ya a la masera del llagar, donde con el fusu... Y la masera, que es el duernu. Eso es, ¿no? En la masera, ¿qué más? La masera, se apretaba eso, salía la sidra ya para el duerno, y del duerno, pues bueno, ya había que trasegar hacia donde tuviesen ya los toneles. En este caso, que estuvimos viendo allí una bomba manual preciosa, pues ahí ya pasaba la sidra dulce, pasaba aquí a todos los toneles, iban llenando los toneles, y a partir de ahí a fermentar y a cruzar los dedos. Bueno, pues hoy en Secretos de Asturias tenemos este Secretos de Asturias tan prestoso con el que prácticamente estamos inaugurando el año 2025 con la sidra como patrimonio inmaterial, su cultura sidrera. De primero de asturiano es saber lo que es una espicha, ¿no? Una espita, que viene de la espita, ¿no? La palabra, la espita del gas. ¿Qué era la espita del gas? Pues como un tubito. Miren lo que es esto, cuéntamelo, Adelino, cuéntamelo. Es sencillo, vimos que la sidra estaba fermentando, pues ya a partir de febrero, más o menos, dependiendo de cómo tuviera el tiempo, se empezaba a espichar la sidra, que se empezaba a probar la sidra. Lo que se hacía era muy fácil, quitabas esto que vemos aquí, que es la espicha, acto seguido sale con un poco de presión, se coge el vaso, se descansa y a partir de ahí ya probaban mucha gente de todo alrededor, y ahí, bueno, a partir de ahí empezaban ya los concellos y las opiniones, está, no está, le falta mucho o le falta poco. Y ese vocabulario. Pues nada, después de la espicha, que era lo prestoso, ahí los paisanos, pues las señoras, pues no sé si asistíamos o no. Luego yo quiero preguntarle a Avelino, porque la gente, o sea, la sidra, ¿hasta qué años se bebió de esta manera, ¿no? Porque se recibía en una zapica que se llevaban a casa o lo que fuera, también la pipa, ¿no? Se la podían llevar entera, pero la botella, la sidra embotellada, ¿a partir de cuándo? Bueno, teníamos una fábrica de botellas en Gijón, que era Gijón Fabril, que empezó en 1915. A partir de ahí es donde ya empieza todo lo que es Asturias a tener ya botella. Tarda un poco más, depende mucho de la zona y bueno, y también de la propia economía del llagar. Y yo creo que a partir de los años 40 ya empezamos ya a tener botellas. Tenemos, ¿no? Y tenemos aquí alguna botella que son antiquísimas, tienen una forma muy peculiar, pesan mucho más que las actuales, y luego tienen grabado, esta botella lo tenemos aquí, y tienen grabado aquí en el culo de la botella, vemos la palabra Gijón, que es donde tienen de verdad se sabe que estaban hechas. Déjame ver cómo pesa. Pesan mucho. Escanciar todo el día con ellas era complicado, Y luego también, por supuesto, tenemos la del gran Manuel Busto, que fue uno de los mejores tenemos sidreros. una botella que, bueno, es una reliquia, una botella del llagar de Manuel Busto de Villaviciosa, que está aquí, vemos claramente Gijón, como está marcada serigrafía con Gijón, y tenemos la propia insignia del llagar, también se refiere a la propia botella, que es una magnífico, reliquia. Una reliquia. Todo de segundo de asturiano ya es lo de aperrona la mechada. En otro prestoso se lo contaremos, lo que significa, yo creo que todos lo sabemos. Bueno, y ya después de despichar, después de probar la sidra, que eso es un privilegio, si te invitan a día de hoy a una espicha. Aún sigue siendo, sí. Aún sigue siendo. Entonces ya ahí está la corchadora, que a mí me parece moderna, pero es antigua, ¿no? Esta corchadora que tenemos aquí, esto tiene más de un siglo. ¿Qué dices? No y parece. Funciona perfectamente. ¿Seguro? Está ajustada, es más, a día de hoy está corchando. ¿De verdad? De verdad. Increíble. Está perfecta, pero perfecta. Preciosa, aparte de que es preciosa. Entonces, Avelino, ¿ahora a dónde vamos? Pues mira, vamos a ver un llagar que actualmente está en plena producción y probaremos sidra del Duerno. ¿Qué dices? Ahí vamos. Esto es lo que tiene trabajar aquí en Canal Prestoso, este tipo de privilegios. Avelino Fuentes, aquí tenemos en nuestras manos la esencia de Asturias. Aquí tenemos lo que es la seña de identidad de la cultura sidrera. Aquí es donde tenemos todo parte de la manzana y a partir de la manzana viene todo lo demás. Pues aquí la manzana está trabajando y muy bien. Presidente de la Federación Asturiana de Sidra Casera y vicepresidente de la Asociación de Sidra Casera de Piloña, que es donde estamos. Muchísimas gracias.
muchas gracias a vosotros por todo el apoyo que hacéis a la cultura sidrera, al mundo de la sidra y a la sidra casera. Muchísimas gracias. Con él hemos inaugurado este año, esta nueva temporada aquí en Canal Prestosfo en este 2025, que os deseamos que sea espléndido. Nos vemos el martes.